Bueno, bienvenidos a la antepenúltima sesión del Círculo Bastiat de este semestre. Nos queda la sesión del día de hoy más las dos sesiones del mes de mayo. Y ahora sí, pues sí, vamos a acabar ya de analizar los principios de economía política de Menger. Y si todo sale como se planeó, bueno, hoy vamos a acabar de ver el capítulo número 8, que es la teoría del dinero. Ya llevamos dos sesiones del Círculo Bastiat dedicado al tema. Un tema que da para mucho, este tema fascinante del dinero. Y lo que vamos a hacer en las dos sesiones del mes de mayo, en la dentro de 15 días, vamos a hacer una síntesis de Menger, ¿no? Llevamos prácticamente año y medio metidos en Menger, entonces quiero hacer una buena síntesis de las principales aportaciones de Menger, y en la próxima sesión, que sería la última de este semestre, dado que Menger fue el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, vamos a hacer una presentación muy sintética, porque el tiempo no da para más, de lo que es la Escuela Austríaca de Economía, de cuáles son sus principales postulados, de cuáles son sus principales diferencias con lo que podríamos llamar el mainstream economics, o la economía de la corriente principal, que es pues la que se enseña prácticamente en todo el mundo, y creo que con eso vamos a tener ya una visión, ¿sí?, acabada de lo que es la obra de Menger y de lo que ésta suscitó al ser, insisto, el inicio de la Escuela Austríaca de Economía, ¿sí? Bueno, el primer tema que trata Menger en este capítulo número 8, que lleva por nombre la teoría del dinero, es el de la naturaleza y el origen del dinero, ¿sí? Y yo quisiera empezar por la segunda parte, por el origen del dinero, y plantear la siguiente pregunta. El dinero, esta herramienta maravillosa con la que contamos los seres humanos, ¿se inventó o se descubrió? Bueno, de que existe, existe, ¿no? De que el dinero existe, existe, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo llegó a existir? ¿Se inventó? Y si se inventó, ¿quién, cuándo, dónde? ¿Quién es el inventor del dinero? ¿O se descubrió? Y si se descubrió, ¿quién lo descubrió? ¿Cuándo lo descubrió? ¿Y en dónde? Ahora, a ver, si ustedes le preguntan a cualquier persona, ¿sí?, suponiendo que nos vayamos por la tesis de que el dinero es una invención, y le preguntan a quien sea, oye, ¿quién fue el inventor del dinero?, ¿qué respuesta creen ustedes que van a recibir? Pues la que daríamos cualquiera de nosotros, no sé. Si a mí me preguntan, oye, ¿quién fue el inventor del dinero?, no sé. Bueno, es que a lo mejor no se inventó. Vamos a preguntar, ¿sí?, tomando el otro camino, ¿quién descubrió el dinero? Pues la respuesta sería la misma, oye, no lo sé. Y la pregunta es si no resulta un tanto cuanto sospechoso que no sepamos quién fue el inventor o el descubridor de una herramienta tan maravillosa como es el dinero, ¿sí?, como es el dinero. Bueno, a ver, no lo sabemos, pero vamos a googlearlo, o como digo yo, a wikipediarlo. Nos metemos a Wikipedia, ponemos inventor del dinero, doble contrasencillo, que no van a encontrar la respuesta. Ah, es que no fue inventor sino descubridor. Órale, pónganle descubridor del dinero, doble contrasencillo, que no van a encontrar ustedes la respuesta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que quien haya sido el descubridor o el inventor de una herramienta tan pero tan maravillosa como es el dinero, no tengamos noticia, no sepamos quién fue, haya pasado de manera anónima por la historia, sin que por ahí haya un monumento a ese inventor o ese descubridor al cual podamos ir de vez en cuando a darle las gracias por el enorme favor que nos hizo al inventar o descubrir el dinero? Ahora, a ver, antes de seguir por este tema, la invención o descubrimiento del dinero, yo sí quisiera insistir y poner un ejemplo de lo que acabo de decir. El dinero
como una herramienta maravillosa, ¿no? Ya lo mencionaba yo hace 15 días, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Imagínense qué pasaría si uno de estos días amanecemos sin dinero. A ver, desde Tijuana hasta Cancún, desde Matamoros hasta Tapachula, amanecemos sin dinero. Ya no hay billetes, ya no hay monedas y por lo tanto ya las chequeras no sirven, las tarjetas de crédito no sirven, las tarjetas de débito no sirven, ningún vale por una cantidad de dinero, vales de gasolina o vales del supermercado sirve. La pregunta es, si un día de estos amanecemos sin dinero, ¿sí?, ¿nuestro nivel de bienestar seguirá siendo el mismo, aumentará o disminuirá? Imagínense cómo tendrían lo que sería su vida a lo largo de un mes si no tuvieran dinero. A lo largo de un mes. ¿Cuántas transacciones realizamos los seres humanos a lo largo de un mes? Transacciones que realizamos con dinero. Si dejamos de contar con el dinero, el intercambio tendría que limitarse al trueque, peras por manzanas, no peras por una determinada cantidad de dinero y una determinada cantidad de dinero por una determinada cantidad de peras. No, tendría que ser peras por manzanas. Si desaparece el dinero, no desaparece el intercambio, pero se vería sumamente limitado. Si nosotros comparamos las posibilidades del trueque peras por manzanas con las posibilidades del intercambio indirecto, peras por una determinada cantidad de dinero y luego una determinada cantidad de dinero por manzanas, pues nos damos cuenta que el primero, el trueque, es sumamente limitado. ¿Qué pasaría con su nivel de bienestar si tuvieran que limitar todas sus transacciones, todos sus intercambios al trueque? Al trueque. Sin duda alguna que el número de transacciones que realizaríamos sería mucho menor del que realizamos, ¿sí? Y el nivel de bienestar del que disfrutamos hoy en día sería mucho menor. ¿Qué nos permite realizar un mayor número de transacciones y a través de ellas elevar nuestro nivel de bienestar? Pues precisamente el uso del dinero. En este sentido, digo que el dinero es una herramienta maravillosa. Y a mí me llama mucho la atención cuando la gente empieza a despotricar en contra de él, ¿no? El maldito dinero, ¿sí? Producto del diablo y no sé qué tantas cosas más. Dice, oye, a ver, espérame tantito, tú nada más imagínate lo que sería un día si no tuviéramos dinero, ¿sí? No le echemos la culpa de nuestros malos actos a la herramienta que utilizamos. Si yo uno de ustedes desclavo un desarmador y lo asesino, la culpa no es del desarmador, por Dios, la culpa es mía. El desarmador, para lo que fue aquí sí inventado, que es atornillar o desatornillar tornillos, es una herramienta maravillosa que nos facilita muchísimo ciertos trabajos como el de meter o sacar tornillos de donde haya que meterlos o sacarlos, ¿no? Así de sencillo, la culpa no es del desarmador. Y en ese sentido, pues evidentemente que el dinero es una herramienta, sí, maravillosa. Pero vuelvo a la pregunta, ¿se inventó o se descubrió? Pues ninguna de las dos. Y aquí caemos en el ámbito de aquellos fenómenos que evidentemente son consecuencia de la acción humana, pero no son producto del diseño humano, de la invención humana, y en este caso el dinero tampoco del descubrimiento, ¿no? Y es precisamente los fenómenos, ¿sí?, que surgen de lo que Hayek llamó el orden espontáneo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen del dinero? ¿Sí? Dice Menger, la meta final de todos los esfuerzos económicos de los hombres es la satisfacción directa de sus necesidades. Ahora fíjense, la meta final de todos los esfuerzos económicos de los hombres es la satisfacción directa de sus necesidades. ¿Cuál es la actividad económica terminal? Aquella que le da sentido a todas las demás,
el consumo. Definido el consumo como el disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad. A ver, señores, ¿qué es consumo? Y lo voy a poner de la manera más gráfica posible. Esto, por favor, véanme, ¿sí? Esto es consumo. Estoy disponiendo efectivamente del café para satisfacer una necesidad. Lo cual quiere decir que el consumo no necesariamente supone la compra, o que no toda compra necesariamente termina en un consumo. Sí, yo por este café no he pagado un peso. ¿Quién me lo ha disparado? ¿Sí? Caminos de Libertad. ¿Sí? Está disparando esto. Y la Fundación Friedrich Naumann. Pero consumir es disponer efectivamente del satisfactor para satisfacer la necesidad. Y esa es la actividad económica terminal. Al final de cuentas, para eso trabajamos, ¿no? Para eso trabajamos, ¿sí? De tal manera que, si por la razón que fuese, un día de estos amanecemos total y definitivamente satisfechos y ya no tenemos necesidades, gustos, deseos, caprichos que satisfacer, todas las otras actividades económicas, por ejemplo, la producción de los bienes y servicios, saldrían sobrando. ¿Qué sentido tendría producir algo que nadie va a utilizar porque nadie, ¿sí?, lo necesita para satisfacer una necesidad? Nada. Es decir, si trabajar, aun cuando hay que hacerlo, ¿sí?, cuesta, trabajar cuando no hay que hacerlo, pues resulta un tanto cuanto absurdo, ¿no? ¿Sí? Un tanto cuanto absurdo. Y eso es precisamente lo que está diciendo Menger aquí. La meta final de todos los esfuerzos económicos de los hombres es la satisfacción directa de sus necesidades. Satisfacción directa de sus necesidades. Al hablar de la satisfacción directa de las necesidades, pues evidentemente quiere decir que hay una manera indirecta de satisfacerlas, ¿sí? Y claro que sí. Por ejemplo, la manera directa de satisfacer una necesidad es esta. Dispongo efectivamente del satisfactor, ¿sí? ¿Y cuál es la manera indirecta de satisfacer necesidades? Trabajando, ¿sí? Para producir algo por lo cual alguien esté dispuesto a pagarnos un precio, generando así nosotros un ingreso con el cual irá a comprar lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Nuestras necesidades, ¿sí? Bueno, dice Menger, en sus operaciones de intercambio buscan naturalmente este objetivo final. A ver, ¿qué es lo que cualquier agente económico que actúe de manera egoísta y racional compra? O aquello con lo que directamente va a satisfacer sus necesidades, o aquello con lo cual indirectamente va a satisfacer sus necesidades, por ejemplo, vendiéndolo, generando un ingreso con el cual comprar el satisfactor, ¿sí? A ver, yo puedo comprar un vaso con café para satisfacer directamente mi necesidad. O puedo comprar varios kilos de café para ofrecerlos en mi cafetería a los consumidores a cambio del precio que me van a pagar, lo cual me permite generar un ingreso con el cual voy a comprar aquello que necesito para satisfacer directamente nuestras necesidades, ¿sí? Directamente nuestras necesidades. En sus operaciones de intercambio, dice Menger, buscan naturalmente este objetivo final. De ahí que intercambien sus mercancías por aquellos bienes que tienen para ello valor de uso. A ver, esta taza de café para mí ahorita tiene valor de uso. La voy a usar para satisfacer una necesidad. Pero todas las tazas de café que se ofrecen a los consumidores en las cafeterías, para el dueño de la cafetería tienen valor ¿de qué? De cambio. Las está ofreciendo para venderlas.
a cambio de una determinada cantidad de dinero que a su vez cambiará por los satisfactores con los cuales directamente satisfaga sus necesidades. ¿Sí? Bueno, por ahí empieza Menger. Continúa. El interés económico de cada uno de los agentes de la economía les induce, cuando alcanzan un mayor conocimiento de sus ventajas individuales, a intercambiar sus mercancías por otras, incluso aunque estas últimas no satisfagan de forma inmediata su finalidad de uso directo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo comprarte a ti una mercancía X, con la cual yo directamente no voy a satisfacer mis necesidades, ¿sí? Pero la voy a vender a un tercero que me va a pagar por ella y con ese ingreso yo satisfago directamente mis necesidades. ¿Sí? Y ello sin previos acuerdos, sin presión legislativa e incluso sin prestar atención al interés del público. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Menger aquí? Está diciendo una cosa muy interesante. ¿Hay alguien que obligue al ser humano a intercambiar? A ver, en México hay una ley que diga todos los mexicanos tendrán que intercambiar bienes y servicios y el que no lo haga será acreedor a una sanción de tanto por cuanto. No. Y además sería terriblemente arbitrario y además terriblemente ¿qué? Inútil, porque no hace falta promulgar una ley para obligar al ser humano a hacer lo que de manera natural va a hacer. ¿Y qué es lo que de manera natural hacemos los agentes económicos? Y cuando hablo de manera natural quiere decir sin la intervención del gobierno, sin que el gobierno te obligue, sin que el gobierno te regule, intercambiar. Y miren, esto ya está en Aristóteles. Aristóteles dijo que una de las razones por las cuales los seres humanos vivimos en sociedad es porque podemos ayudarnos mutuamente. Ojo, mutuamente, unos a otros. A ver, si yo voy a donar sangre a una persona que la necesita, no es una ayuda mutua, no es una ayuda que vaya de ida y vuelta, es una ayuda que va de aquí para allá y muy bien hecho. Ojalá fuéramos mucho más solidarios de lo que somos. Pero ¿qué supone una ayuda mutua? ¿Cuál es el ejemplo más claro de una ayuda mutua? El intercambio. Tú me das lo que yo necesito y a cambio yo te doy algo que tú valoras más. Díganme si esto no es una ayuda mutua. Si el resultado de esto no es, ya lo he mencionado aquí en otras ocasiones, un cierto bien común. Común porque las dos partes que intercambian se benefician. Bien porque se benefician. Yo valoro más lo que recibo que lo que doy, porque si no, no entiendo por qué estuve dispuesto a intercambiarlo, ¿no? Sí, estuve dispuesto a intercambiarlo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Menger, y insisto, esto ya está en Aristóteles, es que los seres humanos de manera natural, sin que alguien nos diga qué hay que hacer, ni cómo hay que hacerlo, ni cuándo hay que hacerlo, etcétera, etcétera, intercambiamos. Y que intercambiamos porque nos conviene, porque nos conviene. Ahora, ¿cuál es el fundamento del intercambio? ¿Cuál es la condición necesaria que se tiene que cumplir para que los seres humanos podamos intercambiar? Bueno, primero que nada, que haya división del trabajo. Que tú produzcas manzanas, yo produzca peras, tú produces más manzanas de las que necesitas, yo produzco más de las que necesito, y entonces están dadas las condiciones para intercambiar. Suponiendo que tú, productor de manzanas, además de las manzanas, también valores las peras, y que yo, productor de peras, además de valorar las peras, también valore tus manzanas. Están dadas las condiciones para intercambiar, ¿sí? Y esto se va a dar de manera natural a partir de este actuar egoísta y racional con el cual operamos los agentes económicos en el mercado. Y vuelvo a esto, a ver, señores, cuando yo como consumidor voy a comprar algo, lo voy a comprar porque yo lo necesito, no para echarle la mano al pobre oferente que se ve que está a punto de quebrar el negocio. Bueno. Y además voy a intentar adquirirlo al menor precio posible. Esto último es lo racional. Ante el fenómeno de la escasez, no me alcanza el dinero para todo lo que quiero, ¿sí? Pues entonces
aquello que necesitamos hay que tratar de obtenerlo al menor precio posible. ¿Sí? Y si intentamos obtener aquello que necesitamos, pues estando actuando de manera egoísta. A ver, señores, si ustedes me ven ahorita hacer esto, lo estoy haciendo de manera egoísta. Que además no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Imagínense lo que supondría, ¿sí?, negar la satisfacción de las necesidades. Pues sería una vida muy miserable, ¿no? Sería una vida muy, muy miserable, ¿no? Sí. Sería una vida muy miserable, ¿no? Bueno. Entonces, continúa Menger. Todo este intercambio que se empieza a dar ocurre sin presión legislativa e incluso sin prestar atención al interés público. ¿Sí? Al interés público, es decir, cuando yo voy a comprar algo, ¿sí?, estoy actuando única y exclusivamente en función de mi interés. Y cuando alguien me vende algo, está actuando única y exclusivamente en función de su interés. Y aquí lo interesante del caso es que gracias al intercambio de estas actuaciones egoístas, el resultado, una vez que se dio el intercambio, es un cierto bien común. Miren, esto es algo que cuando caemos en la cuenta nos ayuda a apreciar mucho mejor lo que es el intercambio, las bondades que tiene el intercambio, ¿no? Es más, yo como consumidor lo que quiero, lo acabo de decir, es comprar al menor precio posible. Y es más, si me lo regalaras te lo agradecería. Y el oferente lo que quiere es exactamente lo contrario, vendérmelo al mayor precio posible. ¿Sí? Y precisamente esta posición encontrada, yo consumidor quiero comprar al menor precio posible y el vendedor quiere venderme al mayor precio posible, es lo que nos permite llegar a un acuerdo con relación al precio, regateando y llevar a cabo el intercambio del cual ambas partes salen ganando. Entonces, fíjense si esto no es algo casi mágico, como le llama Rigoberto Stewart en su libro La magia del comercio. Dos posiciones egoístas, además encontradas, y el resultado es el beneficio para las dos partes. Es el beneficio para las dos partes, ¿sí? Bueno, dice Menger, ocurre de este modo, bajo el poderoso influjo de la costumbre, presente por doquier a medida que aumenta la cultura económica, que un cierto número de bienes, que son siempre los que, en razón del tiempo y lugar, mayor capacidad de venta poseen, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio y pueden intercambiarse a su vez por otras mercancías. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Menger aquí? Está diciendo dos cosas muy importantes. ¿Sí? ¿Qué es aquello que de manera espontánea, sin que haya sido planeado por alguien, acaba convirtiéndose en medio de intercambio? Pues la mercancía más aceptada por la mayoría. Vamos a suponer que aquí en el salón todos fumamos, por lo tanto todos valoramos los cigarrillos, ¿sí? La pregunta es, si todos fumamos y todos valoramos los cigarrillos, lo cual quiere decir que tú sabes que yo estaré dispuesto a aceptarte a cambio de una venta, ¿sí?, el pago en cigarrillos, y yo sé que tú, dado que también fumas, estás dispuesto a aceptarme a cambio de lo que te voy a vender, ¿sí?, te voy a comprar, perdón, el pago en cigarrillos. ¿Ustedes creen que si todos fumamos, los cigarros podrán llegar a constituirse en el medio de intercambio? ¿Sí? Y inclusive, por ejemplo, es lo que sucede, y hay estudios muy interesantes al respecto, en las cárceles. ¿Por qué en las cárceles, ¿sí?, los cigarrillos, las drogas, acaban convirtiéndose en dinero? Porque son aceptados, ni siquiera es necesario que sean aceptados por todos, sino que sean aceptados por la mayoría. Porque, a ver, vamos a suponer que aquí el único que no fuma soy yo. Yo te vendo algo, tú me pagas en cigarrillos. Fíjense, me pagas en cigarrillos. Si yo fumo,
a esos cigarros les puedo dar dos usos. Me los puedo fumar o los puedo utilizar como dinero. Es el dinero mercancía. Es el dinero mercancía. El cigarrillo es una mercancía, entendiendo como aquello que se puede utilizar para satisfacer una necesidad, o tal vez más que dinero mercancía, habría que llamarle dinero satisfactor. El cigarrillo es algo con lo cual puedo satisfacer una necesidad, pero aunque yo no fume, dado que sé que todos los demás sí fuman, sé que cualquiera de ustedes me va a aceptar los cigarrillos a cambio de lo que me van a vender, ¿sí? Entonces, claro, lo que está diciendo Menger es, y al final de cuentas aquí lo que tenemos es un ejercicio de lo que se llama historia conjetural, ¿sí? A ver, si entendemos un poquito de economía y entendemos la naturaleza del ser humano y entendemos lo que es una mercancía, no es difícil conjeturar que en distintas culturas, en distintos lugares, en distintos momentos de la historia, y dadas las limitaciones del trueque, aquellas mercancías más aceptadas por la mayoría, de manera espontánea, se fueron utilizando como dinero. Y no es que alguien dijera, a partir de mañana vamos a utilizar los cigarrillos como dinero. ¿Como dinero? ¿Y qué es eso? Pues claro, si no había aparecido el dinero, no sabíamos qué es el dinero. A ver, primero explícame el dinero. O sea, no fue producto de un acto de gobierno, no fue producto de una legislación, no fue producto de una imposición desde arriba. Es que ya aquí, ¿quién podría ser el santo patrono de los economistas, no? El otro día se me ocurrió que por qué no nombramos como santa patrona de los contribuyentes a Lady Godiva, ¿sí? Y pues yo creo que sí, yo no sé si saben quién fue Lady Godiva. Lady Godiva fue la esposa de un caballero medieval en Inglaterra, que era el señor feudal, y de pronto a ese señor feudal se le ocurrió elevarle los impuestos a sus súbditos, ¿no? Y a Lady Godiva esto la conmovió mucho, dijo, bueno, es que ya bastantes impuestos les cobras como para seguirles cobrando todavía más, ¿no? Por favor, no se los subas. Y el malandrín de su marido le dijo, órale, te voy a dar gusto, pero con una condición, que te pases desnuda montada en un caballo por el pueblo, ¿sí? Y Lady Godiva aceptó, pero previamente le había pedido a todos los súbditos del rey que ese día a tal hora todos se metieran a sus casas, cerraran las ventanas para que no la vieran, y cuenta, no se sabe qué tanto es historia, qué tanto es leyenda, que efectivamente todo el mundo se encerró en las casas, y Lady Godiva, que dicen que era una señora muy, pero muy guapa, de muy buen ver, con una larguísima cabellera, al menos así la pintan, ¿no? Sí, se paseó montada en un caballo desnuda por el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, dado que ahí hubo alguien que estuvo dispuesto a hacer eso, con tal de que no nos subieran los impuestos, yo no sé si pudiéramos nombrar a Lady Godiva como la santa patrona de los contribuyentes, ¿no? Ahí googleen Lady Godiva, ha habido muchísimas representaciones de la misma, dado que tenía una cabellera larga, pues como si hubiera traído un abrigo encima Lady Godiva, pero sí, es interesante, ¿no? Y tal vez sería interesante recolectar este tipo de historias relacionadas con impuestos, ¿no? ¿Cuántas no habrá por ahí? Así, pero yo creo que la más conocida es la de Lady Godiva, ¿sí? Bueno, pero volviendo a este asunto, ¿sí? Así surgió el dinero. Pero aquí hay otra cosa interesante, señores. Esto es un ejercicio de historia conjetural, ¿sí? A ver, ¿hace falta buscar evidencia empírica para probar esta tesis de que el dinero surgió de manera espontánea en el mercado y que lo primero que se empezó a utilizar como dinero, como medio de intercambio, eran aquellas mercancías mayormente aceptadas por la mayoría? Pues no, es lógico pensar que así fue, ¿sí? Y lo que está diciendo Menger es algo muy interesante. El dinero es un fenómeno de mercado, en el sentido de que surge espontáneamente en el mercado, ¿sí? Ahora miren, ¿sí? ¿Cuáles eran las características, vamos a llamarle así, de estos primeros sistemas monetarios? Uno, eran dinero mercancía, lo cual quiere decir que aquello que se utilizaba como dinero, ¿sí?,
podía realizar dos tareas: o utilizarse como mercancía, como satisfactor para satisfacer la necesidad, o utilizarse como dinero. Hoy en día tenemos exactamente lo contrario. Hoy en día lo que nosotros utilizamos como dinero solamente se puede utilizar como dinero. ¿Qué otra necesidad que la de facilitar el intercambio podemos satisfacer hoy en día de manera directa con el dinero? Ninguna, ¿no? El ejemplo que yo les pongo: si ustedes tienen hambre, no van a sacar un billete de 20 pesos, lo van a extender sobre su mano, van a sacar moneditas de 50 centavos, se los van a poner, lo van a tratar de hacer taquito y darle una mordida. Se van a poner una indigestión marca diablo. No, con eso van a la taquería y compran tacos, ¿sí? Pero fíjense la diferencia: dinero, mercancía, o es más, estrictamente hablando, ¿hacemos la prueba? Dinero, mercancía o dinero satisfactor con lo que tenemos hoy en día. En segundo lugar, ¿quién producía en estos primeros sistemas monetarios el dinero? El que producía la mercancía. A ver, si hoy utilizáramos los cigarrillos como dinero, ¿quién sería el productor del dinero? Pues las empresas que producen los cigarros, la Philip Morris y todas estas, ¿no? Hoy, ¿quién produce el dinero? Un banco central que podrá ser muy autónomo del gobierno, pero que al final de cuentas forma parte, sí, de la organización del Estado. En aquel entonces, si tú querías pagarme con dinero, yo tenía o no tenía la libertad de aceptar o rechazar aquello. ¿Sí? Yo no quiero que me pagues con esto, a ver, ingéniatelas, ¿no? Es decir, los agentes económicos tenían la libertad de aceptar o rechazar ese dinero mercancía. Hoy en día tenemos exactamente lo contrario. Nosotros estamos obligados por ley a utilizar como dinero el dinero que produce el Banco de México. Ese es el único dinero, como se dice técnicamente, de curso legal en el país. A ver, si yo saliendo de aquí voy a ver al rector y le digo: oye Luis, quiero pedirte un favor, a partir de la primera quincena del mes entrante, mi sueldo me lo depositan en dólares. ¿Por qué? Pues porque así conviene a mis intereses, porque me da la gana, que es la razón más sobrenatural que existe para hacer las cosas, en pleno ejercicio de mi libertad, y no tengo por qué andar dándote razones de por qué quiero que mi sueldo me lo depositen en dólares, pero quiero que me lo depositen en dólares. Bueno, el rector me podrá decir: mira Arturo, desafortunadamente la ley monetaria de este país dice clarísimamente que la única moneda de curso legal es la que emite el Banco de México. Lo cual quiere decir que tú tienes la obligación legal, Arturo, de recibir en pago a tu trabajo estos billetitos y estas monedas. Ahora fíjense, tú tienes la obligación legal de recibir en pago a tu trabajo estos billetes o estas moneditas que son los producidos por el Banco de México. Bueno, ¿y por qué no se me reconoce el derecho de pedir que me paguen mi trabajo en la moneda que me dé la gana? Por supuesto que estoy yo dispuesto a enfrentar todos los inconvenientes cambiarios, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, pedir que me paguen en dólares es una actividad delictiva por su propia naturaleza. ¿Estoy violando yo el derecho de alguien? ¿Estoy matando a alguien, secuestrando a alguien, robándole a alguien? No. Entonces, ¿por qué está prohibido? Pues por una arbitrariedad. Así de sencillo, por una arbitrariedad. Entonces, fíjense, comparen estos primeros sistemas monetarios basados en dinero mercancía, ¿sí?, ofrecido de manera particular por personas oferentes que muchas veces competían entre sí. A ver, vamos a suponer que utilizamos nosotros, ¿sí?, los cigarrillos como dinero y hay varias productoras de cigarros. Bueno, estarían compitiendo entre sí. Ahora, claro, ahí tendríamos nosotros
y este es todo el meollo, el secreto de los sistemas monetarios basados en dinero o mercancía, que determinar la equivalencia de la unidad monetaria. A ver, vamos a suponer que la unidad monetaria es un cigarro, un cigarrillo, ¿sí? Y que eso supone 10 gramos de tabaco. No sé cuánto tabaco le quepa a un cigarrillo, pero vamos a suponer que son 10 gramos de tabaco. Entonces, la unidad monetaria equivale a 10 gramos de tabaco. Recuerden lo que decía yo hace 15 días. El peso equivaldría a 1 gramo de plata pura. Bueno, aquí en vez de plata es tabaco, ¿no? Es tabaco, que podría ser, ¿no? Sí, claro, ya vamos a ver cuáles son las ventajas de la plata sobre el tabaco, pero se tendría que mantener una paridad. Vamos a suponer la unidad monetaria peso. Un peso equivale a 10 gramos de tabaco y 10 gramos de tabaco es lo que viene en un cigarrillo. ¿Qué pasa si uno de los productores de cigarrillos le pone 7 gramos de tabaco al cigarro y 7 gramos de alguna otra hierba que ya no es tabaco, por lo cual la calidad del cigarro y del dinero ya bajó? Pues se está transando a la gente, se está transando al consumidor que cree que se está fumando 10 gramos de tabaco y no 7 gramos de tabaco y 5 de hierba vieja, y también se está transando a quienes usan el dinero, porque el arreglo monetario es un peso equivale a 10 gramos de tabaco, un peso equivale a 10 gramos de plata, es mucho, 1 gramo de plata, ¿no? Entonces, mientras se respete esa equivalencia, cualquiera podría producir dinero, ¿sí? Producir dinero. Ahora, a ver, ¿cuál es la ventaja de la plata sobre el tabaco, por ejemplo, para efectos dinerarios? Primero, y más importante, la plata es mucho más durable. ¿Sí? A ver, la plata se echa a perder. Se pone medio negra, pero le das una pasadita con, ¿cómo se llama lo que limpia la plata? Hay un nombre ahí, ¿cómo se llama? Brazo o algo así, ¿no? Con un algodoncito le echas ahí y con 3 pasaditas quedó reluciente aquello, ¿no? El tabaco sí se echa a perder. Si se seca, se llega a secar, se vuelve a poner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también aquí hay cuestiones muy interesantes de por qué los metales preciosos acabaron convirtiéndose en el dinero por excelencia. Primero, porque son muy durables. Segundo, porque son escasos. Sí. No puede ser otra que, o sea, la plata, solo hay una determinada cantidad de plata, ya no se produce más, sí se encuentra más. Sí. Pero el tabaco, obviamente tú puedes... Claro, a ver, esa es una cuestión muy importante que tiene que ver con lo que acabo de decir, es relativamente escaso. A ver, el ser humano no puede producir más plata de la que existe en el planeta. Ese era el gran afán de todos los alquimistas que allá por la Edad Media estaban buscando la piedra filosofal con la cual iban a transformar metales viles en oro y plata, ¿no? Y hasta donde yo sé no lo encontraron, sí, no lo encontraron. Pero el tabaco, sí puedes tú producir más tabaco del que hay. Es más, probablemente, a ver, hoy en día en el planeta hay más plata de la que había hace 500 años. No. Hoy en día, ¿habrá más tabaco del que había hace 500 años? Muy probablemente sí, porque hoy en día es mucho más la gente que fuma que la que fumaba hace 500 años cuando se descubrió América y se llevó el tabaco de aquí para allá y todo lo que ya sabemos, ¿sí? Bueno, entonces, el hecho, señores, es que el dinero surge de manera espontánea en los mercados y acaba convirtiéndose en dinero la mercancía que es más aceptada por la mayoría de la gente. ¿Sí? El dinero no fue inventado por alguien, no fue descubierto por alguien, surgió poco a poco, de manera espontánea, y se fue consolidando cuando los seres humanos, aquellos del pasado, se dieron cuenta de las ventajas que ello traía consigo en el mercado. ¿Sí? Repito lo que dice Menger, ocurre de este modo, bajo el poderoso influjo de la costumbre, presente por doquier a medida que aumenta la cultura económica, que un cierto número de bienes, que son siempre los que, en razón del tiempo y lugar, mayor capacidad de venta poseen, esto quiere decir, son aceptados
por la mayoría de la gente, ¿sí?, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio y pueden intercambiarse a su vez por otras mercancías. A estos bienes los germanos los llamaron Geld, que quiere decir dinero, palabra derivada de gelten, que quiere decir valer, tener validez, ser valioso. Vemos pues que en alemán dinero significa sencillamente el objeto que vale. ¿Sí? Geld, G-E-L-D, Geld, en alemán es dinero. Viene de la palabra gelten, con T, G-E-L-T-N, que quiere decir valer, lo que tiene valor. De tal manera que dinero es el objeto que vale. Ahora, a ver, un trozo de plata, ¿por qué vale? Esto es muy interesante. ¿Por qué los seres humanos a lo largo de la historia hemos valorado mucho más ciertas cosas que otras? Y ahí vendría todo este asunto de la paradoja de los diamantes y el agua, ¿no? A ver, ¿por qué si resulta mucho más necesaria para la vida el agua que los diamantes, el precio del agua es mucho menor que el precio de los diamantes, que al final de cuentas no sirven para otra cosa más que para adornar? ¿Para qué otra cosa sirven los diamantes? Para adornar. El agua sirve para que sobrevivas, ¿no? ¿Por qué si el agua tiene un menor precio que los diamantes, si el agua es de mucho mayor utilidad, dado el caso, que los diamantes? Y la respuesta es muy sencilla. En situaciones normales, y por una situación normal supongamos en la que estamos nosotros hoy en día, los diamantes son mucho más escasos que el agua. Y al final de cuentas el precio de un bien o servicio está muy influenciado por su escasez. Pero a ver, vámonos al otro extremo. Ustedes llevan 15 días perdidos en el desierto sin tomar una gota de agua, ya la lengua se les pega al paladar de lo seco que está aquello, y tienen una bolsa llena de diamantes. Esa es una situación extraordinaria. ¿No estarían dispuestos a cambiar la bolsa entera de diamantes por un vaso de agua? Pues sí. ¿Qué determina que en esas condiciones el precio de un vaso de agua sea una bolsa llena de diamantes? Su escasez. Su escasez. ¿Sí? Su escasez. ¿Sí? Y fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. El precio de algo no está determinado, ¿sí?, por qué tan necesario o superfluo sea aquello. El agua es necesarísima. Los diamantes son totalmente superfluos, ¿sí? Pero en una situación normal, el agua es más abundante que los diamantes y eso hace que el precio del agua sea mucho menor que el precio de un diamante. Pero en una situación extraordinaria, 15 días perdidos en el desierto, sin haber tomado un sorbo de agua, con una bolsita llena de diamantes, ¿estarían ustedes dispuestos a dar aquello a cambio del vaso de agua? Y fíjense, aquí hay una cosa muy interesante. ¿Qué es? Y Menger lo dice, y esto es algo que Menger lo dice un par de veces, y yo desde la primera vez que se lo leí, me gustó mucho porque tiene toda la razón. ¿Qué es lo que ustedes están realmente valorando, ¿sí?, en una bolsa de diamantes? Si están dispuestos a darla enterita a cambio de un vaso de agua. ¿Qué es lo que ustedes valoran? Vamos a suponer que traigan $2 millones de diamantes. ¿Qué es lo que están valorando en $2 millones? ¿El vaso de agua? ¿El vaso de agua? No. ¿Qué? Su escasez, la necesidad, Ahí va, pero no. la vida. La vida. Su vida. Es decir, Menger lo que dice es que estrictamente hablando no valoramos el satisfactor,
sino la satisfacción. No valoro el agua, sino el que me quita la sed. Voy a poner un ejemplo más drástico. No valoro la inyección, que en una de esas duele, ¿no? Sino valoro mi salud, valoro mi vida. ¿Sí? No valoro... Bueno, aquí sí está un poco raro. A ver, ¿qué es lo que valoro yo cuando me tomo este café? A ver, a mí me gusta mucho dar estos seminarios tomándome mi cafecito, ¿no? De veras, es parte del atractivo, ¿no? Pero, claro, aquí ahorita, estrictamente hablando, no estoy satisfaciendo una necesidad. No es que yo haya llegado aquí al salón muerto de sed o me daban un café o se me iba a resecar la garganta a tal grado que no vaya a poder hablar. Esto es un gusto, ¿no? Esto ya es un mero gusto. Si no me lo hubiera tomado, no hubiera pasado nada, pero es un gusto, ¿sí? Porque además me gusta el café y me gusta dar este círculo Bastiat tomándome el café. Pero al final de cuentas lo que dice Menger es que lo que valoramos no es el satisfactor, sino la satisfacción de la necesidad. Si yo estoy dispuesto a dar $2 millones en diamantes a cambio de un vaso de agua, ¿sí?, lo que estoy expresando, manifestando con esa acción, no es que valoro un vaso de agua en $2 millones, sino valoro mi vida en $2 millones y si tuviera más, va mi resto. Pero dame el vaso de agua, que es lo que me va a permitir no morirme de sed, ¿sí? No morirme de sed, ¿sí? Bueno, entonces, Geld significa en alemán dinero, palabra derivada de gelten, que quiere decir valer, tener validez, ser válido, ¿sí? De tal manera que en alemán dinero significa sencillamente el objeto que vale. Ojo, el objeto que vale. Imaginemos un cigarrillo. Es un objeto que vale. Que vale en primer lugar porque satisface una necesidad. Y el que tiene el vicio del tabaco lo que valora es la satisfacción de la necesidad que siente, ¿sí?, de inhalar el humo hasta lo más profundo de sus pulmones. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un trozo de plata, ¿no? Con un trozo de plata. ¿Qué necesidad puede de manera directa satisfacer un trozo de plata? Bueno, por ejemplo, hacer un par de aretes con los cuales ella se va a sentir más guapa de lo que ya es, o hacer no sé, un anillo con el cual él se va a sentir verdaderamente satisfecho porque en el anillo viene el escudo de qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. Pero ahora la pregunta, señores, es la siguiente. ¿Esto vale? ¿Esto vale? A ver, ¿qué puedo yo hacer con esto? Pues no me lo puedo fumar. En todo caso, podré comprar un cigarro, pero esto directamente no me lo puedo fumar. Sería verdaderamente absurdo que yo fundiera esto y con esto hiciera, no sé, pues una cruz o algo, ¿no? ¿Qué es lo único que yo puedo hacer con esto? Comprar algo, ¿sí? Pero a ver, si esto no tiene valor intrínseco, no vale por sí mismo, ¿por qué lo acepté yo a cambio de mi trabajo? Por imposición. Por imposición, primero porque en este país lo que es moneda de curso legal es esto. Yo tengo la obligación legal de aceptar esto en pago a mi trabajo. Esa es parte de la respuesta, claro. Porque si tú me ibas a pagar y yo te digo, ¿sabes qué? No quiero que me pagues con esto, págame con trozos de plata. O me aceptas esto, no te pago. Pues dámelo, ¿no? De los males el menor. Pero hay otra cuestión importante que tiene que ver con lo mismo. Yo acepto que me paguen con esto, que no tiene valor intrínseco, porque sé que por ley tú estás obligado a aceptar esto cuando yo te vaya a comprar algo. Entonces, claro, pues nos tienen literalmente, como se dice vulgarmente y de manera coloquial, agarrados por el pescuezo, ¿sí? Yo me veo obligado a aceptar a cambio del pago de mi trabajo algo que no tiene valor intrínseco porque sé
que aquel a quien yo le vaya a comprar algo, por ley, está obligado también a aceptarlo. Y miren, mal que bien todavía, pues esto es metal, ¿no? Claro, ya no son aquellos pesos de mi ya lejana niñez. Aquellos que tengan edad para esto, se acordarán pues creo que nadie, aquí soy el único, yo creo, esos pesos de cuando yo, que eran pesos de plata. Todavía eran pesos de plata, eso era pesos de plata. Los pesos de mi niñez eran de plata. Uno echaba un volado con aquello y aquello sonaba muy bonito, tintineaba muy bonito en el aire. Ahorita no suena, ¿sí? Y digo que, bueno, todavía los acuñan de metal, porque para todo efecto práctico, pues podrían usar confetitos, confeti. En Europa no hay monedas como de plástico, pues obviamente muy Bueno, pues sí, pero ¿para qué gastar tanto en pues confeti, no? Confeti nada más le pones, pues en vez de así como aquí dice 5 pesos, al pedacito de papel le pones 5 pesos, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, hay una cuestión, ahí sería mucho más fácil que nosotros falsificáramos el dinero, ¿no? Falsificáramos el dinero. Pero fíjense lo que está diciendo Menger. En alemán dinero significa sencillamente el objeto que vale. Geld viene de gelten y gelten es lo que vale. Hoy en día, en alemán, dinero se sigue llamando Geld. La palabra sigue siendo la misma. La pregunta es si el objeto, los euros, siguen siendo los mismos. No. Y este es un cambio importantísimo. Hoy el dinero no es un objeto que valga por sí mismo. Vale porque está respaldado por una ley que te obliga a aceptarlo como medio de intercambio. Como medio de intercambio. Pero a ver, vamos a suponer que yo realizo un trabajo, y ahora sí me falló porque no los traigo, quería de los de plástico, pero realizo un trabajo por el cual cobro 200 pesos y de manera directa me pagan 20, si me lo pasan por favor, me pagan, muy amable, literalmente con un pedazo de plástico, bueno, polímero, plástico. Verdaderamente, ¿en qué poco me valoro a mí mismo y en qué poco valoro mi trabajo? No, a mí por esto entréguenme un trozo de plata, un trozo de oro. Entréguenme algo que tenga ¿qué? Valor intrínseco, cosa que esto no lo tiene, ¿no? Cosa que esto no lo tiene. Ahora, a ver, otra cosa interesante, déjenme platicarles, para tener muy claro qué es el dinero. Yo no sé si a ti te tocó en alguna de las clases, que cuando empiezo a explicarles qué es el dinero, le digo a algún alumno, y a ver, préstame 20 pesos, ¿no? En billetes. Y luego, a ver, alguien, préstame una tijera. Y nunca falta, generalmente es alguna muchacha que trae tijeras, ¿no? Porque traen el estuche completo, traen de todo en el estuche, ¿no? Los alumnos a veces ni pluma traen, ¿no? Pero nunca falta la muchacha que trae el estuche. Y entonces, sí, tomo yo el billete y lo corto en 4 a tijeretazos, ¿no? Y les digo, bueno, a ver, señores, ¿qué pasó? ¿Disminuyó la riqueza del país porque yo destruí 20 pesos? Y no falta por ahí el despistado que dice, sí, pues claro que sí. Le dije, bueno, a ver, ¿qué mercancía de las que están allá afuera, cuyo precio es 20 pesos, desapareció al mismo tiempo que yo destruí el billete? Pues nada. O sea, la cantidad de mercancías, de bienes y servicios sigue siendo exactamente la misma, ¿sí? Porque la riqueza son esos bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, no esto. Esto solamente es el medio de intercambio de la riqueza. Ahora, ¿qué pasó con fulanito a quien sí le destruí, ¿sí?, su billete? Bueno, a él sí lo que hice fue reducirle en 20 pesos su poder adquisitivo, ¿no? Y luego le pago, le devuelvo los 20 pesos, no crean que le devuelvo los 20 pesos, ¿no? Sí, pero fíjense que ese es un ejercicio muy interesante, ¿no? Para darnos cuenta realmente de lo que es el dinero. Ahora vamos a llevarlo al extremo.
mañana mañana amanecemos sin dinero. ¿Más ricos o más pobres? Mañana, al mismo momento. Igual, porque la riqueza, que son los bienes y servicios que ya se produjeron, esa sigue ahí. Ahora, si mañana amanecemos sin dinero, a la larga, todos vamos a acabar más empobrecidos. Eso sí, porque desapareció esta maravillosa herramienta. Ahora, a ver, fíjense, hay una cosa interesante. Sí. Usted que ofrece un servicio y el dinero que tiene ahorrado, o sea, ya no está ese servicio acumulado. No, a ver, hay una cosa muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un bien o un servicio? El bien se produce y luego se consume. Imagínate un paquete de pan Bimbo. Primero se produce el pan Bimbo y luego se consume. La producción y el consumo están separados por el tiempo. Un servicio no. Al mismo tiempo que el servicio se produce, se consume. Ejemplo, esta clase. Ejemplo, cuando vas al dentista. Al mismo tiempo que el dentista te está dando el servicio de curarte la muela, tú estás consumiendo ese servicio. Es decir, lo único que se puede acumular son bienes, no servicios. Ahora, la pregunta es, ¿los servicios también forman parte de la riqueza de un país? ¿Sí? A ver, yo por riqueza entiendo los satisfactores con los que satisfacemos nuestras necesidades. Y tu necesidad puede ser la necesidad de un sándwich para calmar el hambre, lo cual satisfaces con bienes, el pan, la mantequilla, la mayonesa, la mostaza, el jamón, el queso y las rajitas de chile chipotle, o lo puedes satisfacer con un servicio si lo que tienes es la necesidad de escuchar, por ejemplo, a un buen conferencista dando una buena conferencia. Es otro tipo de necesidad, ¿no? Miren, yo recuerdo, ustedes ni nacían, a don Pablo de Ballester. Don Pablo de Ballester fue aquí en México el archimandrita de la Iglesia Ortodoxa griega y fue el fundador del Instituto Cultural Helénico, cuyas instalaciones siguen estando aquí en Avenida Revolución antes de llegar a San Ángel. Y don Pablo de Ballester, en la época en que yo estaba en la prepa y en la universidad, todos los lunes en la noche impartía ahí en el Centro Cultural Helénico, que en aquel entonces no estaba donde está ahorita, sino en la calle de las Flores, entre Revolución y Periférico, ahí en una casita estaba, impartía conferencias, y eran ciclos de conferencias, por ejemplo, los filósofos griegos, los artistas del Renacimiento, tenía una serie de conferencias sobre Jesús de Nazaret, y era verdaderamente una maravilla escuchar a don Pablo de Ballester, porque era un hombre de una cultura inmensa, era un hombre que tenía el don de la palabra, era un hombre muy gracioso en su manera de exponer, y claro, lo que don Pablo hacía era producir un servicio que se consumía al mismo tiempo en el cual se produce, ¿no? Ahora, ahí hay una cosa muy interesante que es lo que sucede ahorita. Al momento en que yo estoy produciendo este servicio se está consumiendo, pero también está quedando grabado. Eso es interesante, ¿no? También está quedando grabado. Esto va a sonar terriblemente presuntuoso para la posteridad. Para la posteridad, ¿sí? Pero a ver, no sé si respondí tu pregunta. Pues sí, o sea, cuando el dinero que te ha ahorrado, es lo que va a poder comprar más bien el servicio. Pero si desaparece el dinero. Ah, no, bueno, claro, ahí estamos en un problema. A ver si te entendí. A ver, vamos a suponer que yo produzco más de lo que consumo. Y fíjense, aquí hay tres posibilidades. Producir más de lo que se consume, ¿sí? Producir exactamente lo que se consume, o consumir menos de lo que se produce, ¿sí? En el primer caso ahorras, en el segundo sales tablas y en el otro pues tienes que pedirle dinero prestado a alguien, ¿no? Quien consume más de lo que produce, la diferencia se la tuvo que pedir prestado a alguien, ¿no? ¿Sí? Ahora, a ver, lo que dices es muy interesante. A ver, yo produzco mensualmente el equivalente a 100,000 pesos, de los cuales consumo nada más 50,000, ahorro 50. ¿Qué pasa si desaparece el dinero?
y yo tenía mi ahorro en dinero. Desapareció mi ahorro. ¿Y qué quiere decir que haya desaparecido mi ahorro? Que desapareció parte del producto de mi trabajo pasado. Sí. Ahora, a ver, hasta donde yo sé, el dinero nunca ha desaparecido físicamente. Pero ¿qué es lo que sí puede desaparecer del dinero? Poder adquisitivo. Si generas inflación. Sí. A ver, la inflación no hace que físicamente desaparezca el dinero, pero lo que hace es que vaya desapareciendo el poder adquisitivo del dinero. Y eso te roba parte del producto de tu trabajo. A ver, estos 20 pesos son ahorro, ¿sí? Ahorro de mi trabajo pasado. Y vamos a suponer que con estos 20 pesos hoy puedo comprar 2 manzanas, porque el precio de la manzana es 10 pesos. Pero yo no compro las manzanas hoy, ahorro el dinero. Se genera inflación, ya vimos la sesión pasada cómo se genera inflación y lo que esto supone. Y por obra y gracia de la inflación, ahora con estos mismos 10 pesos, puedo yo comprar ya nada más una manzana. A ver, la cantidad de dinero sigue siendo exactamente la misma. Es más, el billete es el mismo, pero el poder adquisitivo del dinero ya se redujo en un 50%. Ahora, ¿qué quiere decir que se haya reducido en un 50% el poder adquisitivo de mi dinero ahorrado? Que yo perdí 50% de parte del producto de mi trabajo. Y a ver, ahí la única pregunta adecuada es, ¿quién me robó mi manzana? A ver, cuando yo guardé estos 20 pesos, equivalían a 2 manzanas. Ahora equivalen a una. ¿Quién me robó mi otra manzana? Mira, a lo que llegan los economistas es a decir que la inflación es el más injusto de los impuestos. La inflación es un robo. ¿Sí? Hay 2 maneras de que el gobierno te expolie, te robe. Una, quitándote directamente dinero. ¿Y eso lo hace a través de qué? De los impuestos. La otra, no quitándote dinero, pero quitándole poder adquisitivo a tu dinero, es decir, vía inflación. A ver, vamos a suponer que de pronto el gobierno dice, no, ¿sabes qué? Esto que dice DAM, de que, y no lo digo yo, esto lo había dicho muchísima gente mucho antes que yo, pues esto que cobrar impuestos, pues sí es un robo, ¿no? Estoy obligando al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo y aunque haya una ley atrás, las leyes no hacen justo lo que por su propia naturaleza es injusto. ¿Sabes qué? DAM tiene razón, ya no vamos a cobrar impuestos. Pero bueno, pues el gobierno va a seguir existiendo, entonces de alguna manera va a haber que financiarlo. Y dicen, ¿sabes qué? No vamos a cobrar impuestos, todo lo vamos a financiar con emisión primaria de dinero. De tal manera que todo el presupuesto del gobierno federal, del sector público, que son más de 3,000 millones de pesos al año, lo vamos a financiar imprimiendo dinero. Ya no les voy a cobrar impuestos, ¿sí? Voy a imprimir dinero. Bueno, eso va a generar inflación. Los precios van a subir. Entonces ya no me estás quitando dinero, pero ahora le estás quitando poder adquisitivo a mi dinero y en una de esas nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí? Claro que las albóndigas, ahora nada más para que quede claro, ¿cuál es el cobro de impuestos? A ver, ¿cuándo el cobro de impuestos es abiertamente un robo con todas las de la ley? Cuando el gobierno cobra impuestos con fines redistributivos. Te quito a ti para darte a ti. Pero ¿qué sucede cuando el gobierno cobra el mismo impuesto a todos para darle lo mismo a todos?
No hay redistribución. ¿Qué sucede cuando el gobierno le cobre el mismo impuesto a todos para darle a todos, por ejemplo, seguridad y justicia? Bueno, estrictamente hablando, ahí no hay una redistribución. No es que te esté quitando a ti para pagarle a los maestros que le dan clases en la escuela pública a los hijos de él. Ahora, pero es que no todo mundo necesita seguridad y justicia. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque en la medida en que menos gente lo necesite, pues a lo mejor los impuestos podrán ir bajando, ¿no? A ver, si el gobierno cobra impuestos para construir un puente, ¿está redistribuyendo el ingreso? No, porque cualquiera puede utilizar ese puente, sí, pero es un puente aquí en la Ciudad de México. ¿Cuándo lo va a utilizar alguien que vive en Monterrey? Pues cuando el regio venga a México y ande por aquí y use ese puente, ¿sí? Bueno, tampoco podemos ser así tan quisquillosos, ¿no? El gobierno redistribuye cuando pone alumbrado público, ¿no? No, pero es que el alumbrado público de estas calles no le sirve de nada a la gente que vive en Tapachula. Pero si esa gente de Tapachula viene de visita a México y pasa por aquí, ¿me entienden lo que quiero decir, no? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Bueno, pero señores, yo la pregunta, y devuelvo los 20 pesos, es si este objeto hoy vale. A ver, y nada más les voy a hacer esta pregunta para responder la primera pregunta. A ver, señores, ¿les dan la oportunidad de dormirlos, congelarlos? Creo que la palabra correcta es criogenizarlos durante 100 años. Tengo entendido que a Michael Jackson en algún momento de su vida se le ocurrió esto. Entonces no ha de ser muy recomendable, ¿verdad? Pero en fin, les dan la oportunidad de criogenizarlos durante 100 años. De tal manera que ciencia ficción, los van a meter en un ataúd, suena muy gacho, ¿verdad? En una cápsula, ¿sí? En un contenedor así, con sus tubitos, demás, y van a despertar dentro de 100 años. Literalmente van a hacer un viaje en el tiempo. Van a hacer un viaje en el tiempo, que van a despertar exactamente como están ahorita, no van a envejecer, ¿no? Pero desde ahorita tienen ustedes que elegir qué dinero van a utilizar dentro de 100 años, pues para que una vez que despierten, realizar sus transacciones, ¿no? Y ese dinero se lo van a meter ahí en la capsulita, ahí en una cajita con una llavecita que van a traer aquí colgada al cuello. Y tienen de 3 sopas, señores. A ver, pueden elegir el peso mexicano. No se rían, no se rían. El dólar estadounidense o la plata. A ver, ¿quién elegiría el peso? ¿Quién elegiría el dólar? El dólar en esencia es exactamente el mismo tipo de dinero que el mexicano. ¿Quién elegiría la plata? Bueno, entonces a la pregunta, ¿este es un objeto que vale? Y miren, esto aquí lo tengo subrayado doble. Vale tanto la ley que lo respalda existe. ¿Vale? Y nada más. Y el día que la ley desaparezca, o es más, señores, a ver, el día en que ya no nos dé la gana respetar la ley, como ya sucede en muchas ciudades del Distrito Federal del país, hay muchas ciudades, las fronterizas, donde muchas transacciones se realizan en dólares. Estrictamente hablando, se está violando la ley. ¿Sí? Pero a ver quién llega ahí a hacer que valga la ley, ¿no? ¿Sí? En Tijuana, tú en Tijuana te vas al típico restaurante de comida china y o Cancún, puedes pagar en pesos o puedes pagar en dólares. Y si pagas en dólares, mejor. ¿Sí? Oye, pero es que estamos south of the border. ¿Sí? Aquí la única moneda que vale es esta. Pero claro, la gente termina brincándose las trancas, ¿no? La gente termina brincando las trancas porque, por ejemplo, en zonas como Tijuana y San Diego, se generan zonas económicas naturales, a las cuales la fronterita y los pasaportes y las visas y demás les vale gorro, como debería de ser, ¿no? Como debería de ser, deja que las cosas surjan espontáneamente. Miren, este asunto del euro, que es muy interesante, yo he leído muchísimos artículos del euro, inclusive dentro de la tradición liberal, hay quienes dicen que el euro debe seguir, hay quienes dicen que ya se deberían de haber deshecho del euro hace mucho tiempo. El asunto es muy complicado, ¿no? Pero
¿Cuál es, tal vez, uno de los problemas fundamentales con el euro? Que el euro no fue producto de una integración monetaria espontánea, como la que se podría dar Tijuana-San Diego. ¿Y qué quiere decir espontánea? Deja que la gente espontáneamente elija qué moneda utilizar, el dólar o el peso, o las dos, y en paralelo se usan las dos. Pero tu gobierno no lo impongas, no lo dirijas, que la gente lo elija. ¿Qué pasó con el euro? Es producto de una ingeniería monetaria. Dijeron, a ver, a partir de tal día y con estas características, el euro. Híjole, ¿cuál hubiera sido la manera correcta, señores? ¿Sí? Vamos a dejar que de manera espontánea la gente que integra la comunidad vaya eligiendo qué moneda. Y probablemente hubiera acabado siendo, me parece a mí, el marco alemán, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una integración monetaria desde la península de Alaska hasta Yucatán, Canadá con su dólar, Estados Unidos con el dólar, nosotros con el peso, y las autoridades dijeran, señores, a partir de el 1 de mayo, y es mañana, ¿sí? Canadienses, estadounidenses y mexicanos van a elegir libremente con qué moneda realizar sus transacciones. Y el peso, el dólar estadounidense y el dólar canadiense van a poder moverse libremente desde Alaska hasta Yucatán, de península a península. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué elige la gente. Y de manera espontánea, pues en una de esas, oh sorpresa, y el peso, lo cual yo dudo, pero bueno, mi suegro me decía, híjole muchacho, es que eres peligrosamente optimista. Y yo le respondía, suegro, acabé casándome con su hija, usted dirá si no soy peligrosamente optimista, ¿no? Pero en fin, sí, ese es el problema con el euro, ¿no? Que es producto de una ingeniería monetaria. Hay un banco central europeo que, sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, por ejemplo, esto de que se pierde el valor del dinero. Yo nunca he entendido cómo funciona la bolsa, que de repente dice, perdimos, ¿dónde se perdió? ¿Qué pasó? No, a ver, esto de las bolsas de valores es muy interesante. A ver, abro rápidamente un paréntesis para hacer esto. A ver, vamos a suponer que yo soy empresario, tengo mi empresa y necesito capital para invertir en la misma. Y no tengo. Bueno, hay varias maneras de conseguir capital. Una de ellas es emitiendo acciones. A ver, ¿qué quiere decir que emito acciones? Yo emito un papelito, ¿sí?, a cambio del cual tú me vas a dar 1,000 pesos y ese papelito a ti te da derecho a participar de las utilidades de la empresa. ¿Sí? Esa es una manera de obtener capital. Es una acción. Tú tienes una acción y al dueño de la acción lo que le da es el derecho a participar de las utilidades de la empresa. Y hasta ahí yo no le veo absolutamente ningún problema. Ahora, vamos a suponer que tú por esta acción me diste 10 pesos. Me diste 10 pesos. Entonces tú ya tienes la acción. Pero ¿qué es lo que se generó en el mercado bursátil? Lo que se conoce como el mercado secundario. Entonces tú ya tienes una acción de 10 pesos. Vamos a suponer que la empresa que emitió esta acción es una empresa a la cual le está yendo muy bien. Sus estados financieros que tienen que reportar trimestralmente están impecables. Va de maravilla la empresa. Entonces, ¿eso qué genera? Que las acciones de esa empresa sean valoradas, ¿no? A ver, tú tienes esta acción que te da derecho a participar de las utilidades de una empresa que va viento en popa. Yo te digo, oye, véndeme tu acción. Bueno, si tú por la acción pagaste 10 pesos y pretendes obtener, como dueño de la acción, una ganancia del 20% de las utilidades que te corresponden de la empresa, mínimo ¿a cuánto me vas a vender tu acción? 12, Pues 13, ¿no? 13, ahora 13. ¿Por qué? Porque a ti te conviene. Ya obtuviste ahorita la ganancia y mayor de la que a lo mejor te iba a tocar. Bueno, yo ya tengo esta acción, ¿sí? Ahora, a ver, yo te la compré a 13 pesos. ¿Yo qué puedo hacer? Esperarme a ver al final del año cuánto me toca de las utilidades de la empresa y al precio, aquí tengo mi acción, dame mis utilidades, o esperar que tú me la compres. A ver, te compro la acción.
te la vendo a 16 pesos, ya le gané yo 3. Y ahí se va la bolita, ¿no? Ahí se va la bolita. Ya lo que se están comprando y vendiendo son acciones. Pero ¿cuál es todo el chiste de esto? Que vendas a un precio mayor del que compraste, porque si no, pues estamos fritos, ¿sí? Ahora vamos a suponer, sí, que ya la acción dio muchas vueltas, ¿no? El precio de la acción que originalmente la empresa vendió en 10 pesos, ya está en 37, ¿no? Ya está en 37. Ahora, quien compra acciones, las compra con la intención de venderlas para obtener una utilidad, cosa que logra si vende a un precio mayor del que compró. Ahora, si esto es así, y esa es, explicar de manera muy sencilla, la mecánica del sistema del mercado bursátil, ¿cuál es la pregunta que cualquier especulador tiene que hacerse? ¿En qué momento vender? Pues en el momento en el cual empiece a bajar el precio. ¿Y cuándo va a ser eso? Y aquí hay una especie de regla no escrita en los mercados bursátiles, pero que puedes verificar una y otra vez. Malas noticias, vende. Buenas noticias, compra. Aunque la noticia no tenga absolutamente nada que ver de manera directa, ni con la situación de la empresa que emitió la acción, ni con el mercado bursátil. A ver, mala noticia, asesinan al presidente de la República. A ver, el que hayan asesinado al presidente de la República, ¿quiere decir que automáticamente esta empresa que hace 2 años emitió esta acción se va a derrumbar? Pues no, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es como si me dices, el que hayan asesinado al presidente de la República quiere decir que necesariamente te va a dar gripa, pues no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, lo cual no quiere decir que a lo mejor al mismo momento en que asesinaron al presidente me dio gripa, pero me dio gripa no porque asesinaron al presidente, sino porque por ahí pesqué un virus. Vale. Entonces, ante esas malas noticias, la gente empieza a vender sus acciones. Y cuando en el mercado la oferta de acciones es mayor que su demanda, los precios empiezan ¿qué? A bajar. Y si tú compraste a 17 y el precio de tu acción ya está en 13, ¿qué es lo que dicen? Ya perdí. Oye, espérame, ya perdiste, ¿no? ¿Cómo no? Si la compré a 17 y está a 13, pero no la has vendido. En todo caso, ya no le ganaste lo que le hubieras ganado si la hubieras vendido cuando estaba a 37. Pero mientras no la vendas, no la has perdido. Oye, pero ¿y el precio de la acción se va a recuperar? Como que 2 más 2 es 4. Ustedes analicen el índice de precios y cotizaciones de cualquier bolsa de valores, por ejemplo, a un plazo de 10 años, y el índice de precios y cotizaciones lo que hace es refleja los cambios en los precios de las acciones. Y a la larga, la tendencia clarísimamente es a la alza. Que ya no le ganaste lo que le hubieras ganado. Mira, el hubiera es el verbo haber conjugado al idiota. Si hubiera vendido cuando estaba a 37, ya estarías de vacaciones ahorita en las Bahamas, ¿no? Pero ojo, estrictamente hablando, no es que desaparezca el dinero. El dinero no desaparece, lo que pasa es que, pues sí, tú compraste a 17, subió hasta 37, no vendiste, se generaron ciertas circunstancias. Ahora, también, por ejemplo, cuando hay buenas noticias. A ver, una buena noticia, no sé, se aprueban tal y como Dan las propuso todas las reformas estructurales de este país. Ahora sí, a ver quién nos para. Dentro de 10 años somos potencia mundial. Eso genera que la gente salga ¿qué? A comprar acciones. ¿Sí? Ahora, a ver, hay una cosa muy interesante. Fíjense cómo los mismos mercados se autorregulan. Si el precio de una acción empieza a bajar, va a llegar un momento en el cual el precio de esa acción va a estar muy ¿qué? Barato. Y a partir de ese momento, ¿sí? La gente dice, no, ¿sabes qué? Ahora hay que salir a comprar esta acción. Porque al final de cuentas hay una cosa muy interesante. Lo que suceda con los precios de las acciones por esta especulación no afecta el desempeño de la empresa. Ahora, también puede bajar el precio de una acción si te enteras que la empresa está a punto de la quiebra. Entonces ahí sí tu acción ya no vale un centavo, ¿no?
que es por ejemplo lo que pasó el pleito con Telles y TV Azteca, ¿no? Que Telles, el director de la Bolsa Mexicana de Valores, llegó un momento en que empezaron a bajar las acciones, creo que de Electra, y Telles dijo, no, es que la empresa va muy mal. Y lo dijo, se lo sacó de la manga, no era cierto. Y claro, eso dicho por el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pues afectó más al precio de las acciones de Electra, porque la gente dijo, pues lo está diciendo este cuate que ha de tener información, y el pobre de Telles no se la acaba ahora, ¿no? No se la acaba ahora al grado de que en una de esas le cuesta la chamba, ¿no? Porque más, aunque sea cierto, tú como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores no puedes decir, es que el precio de esta acción está bajando porque a la empresa le está yendo muy mal, ¿no? Sí. Pues bueno, señores, pero a ver, creo que ya quedó claro cuál es el origen, cuál es la naturaleza del dinero según Merger. El origen es el mercado, la naturaleza del dinero en esta frasecita, la cual es un objeto que vale. Y con la respuesta que me dieron ustedes, ¿a qué elegirían, si el peso, el dólar o la plata en 100 años de criogenización? Pues está muy claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasó de cuando Menger escribe esto a lo que tenemos hoy en día? Miren, la historia del dinero, y con esto terminamos el día de hoy, que es una historia fascinante, de veras. Si pueden ustedes conseguir, yo ahí tengo 2 o 3, no recuerdo ahorita los títulos ni los autores, historias del dinero, de veras es algo apasionante, ¿no? Es algo apasionante, pero de unos cuantos siglos a la fecha, la historia del dinero es en muy buena medida la historia de todo lo que los gobiernos han hecho para acabar monopolizando la producción de dinero. Ahora, a ver, díganme si ustedes no quisieran tener un negocio así. Producir algo que no tiene valor intrínseco y que por ley todo el mundo tiene que usar. Yo quiero un negocio así. Lo que pasa es que solamente con el dinero puedes hacer eso. ¿Sí? Solamente con el dinero puedes producir algo que no tenga valor intrínseco. ¿Sí? Hacerlo de manera monopólica y obligar a que la gente lo use. Porque miren, y con esto termino, ¿por qué, si al final de cuentas el dinero que usamos no tiene valor intrínseco, lo seguimos utilizando? Bueno, primero porque yo expliqué. Yo acepto que me pagues con dinero que no tiene valor intrínseco porque sé que tú estás obligado por ley a aceptármelo en pago a lo que te compro. Pero hay otra segunda razón muy interesante. A ver, ¿qué es menos malo? ¿Utilizar dinero sin valor intrínseco como el que tenemos actualmente o dejar de utilizarlo y volver al trueque? Pues lo primero. Si a mí me dicen, a ver, tú decídelo, a partir de mañana se acabó el dinero, porque efectivamente no vale, ya no es Geld, no tiene Gelten, ¿volvemos al trueque? No, porque los inconvenientes del trueque son mucho mayores que los inconvenientes que tiene el dinero fiduciario. Y aquí retomo lo que dije, creo yo, hace un mes, hace 2 sesiones. Aquí lo importante, si vamos a tener dinero fiduciario, es la regla monetaria. A ver, ¿cuál va a ser la regla bajo la cual el Banco Central va a producir dinero? Y ahí sí yo creo que la regla que habría que aplicar es lo que se conoce como el principio monetario de Milton Friedman, ¿no? Que bueno, nada más para que no quede esto en el tintero, le dedicamos una media hora a la próxima sesión, porque sí es interesante verlo y así tenemos ya el panorama completo. Muchísimas gracias.